Buenas tardes a todos, bienvenidos al Consulado General de México en Los Ángeles. Yo soy Marcela Celorio, soy la cónsul general y el día de hoy estamos de plácemes porque iniciamos la serie de conversatorios que precisamente el año pasado en algunas conversaciones con diversos aliados surgía siempre esta pregunta de ¿y los angelinos qué pensamos de nosotros mismos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Si queremos entendernos, pues necesitamos conocer nuestra historia. Entre ellos, Manuel Aguilar, qué bueno que viniste, muchas gracias, lo comentamos contigo. Está llegando Gilberto Luna, que es el cónsul adscrito, que también estuvo en esa conversación. Y la verdad es que es una iniciativa que yo impulsé desde que vine acá, y como anillo al dedo me llegó una doctora en historia, que es la doctora Fabiola García Rubio. La verdad es que no pude tener mejor cómplice en esta empresa que ella. Así es que te lo agradezco muchísimo, Fabiola. Ideamos este separador del libro, que es una línea del tiempo, para que mientras estamos conversando vayan ustedes ubicándose también en los eventos más importantes. Obviamente hay muchos más, pero aquí tratamos de hacer un resumen de lo más importante. Esto es una serie de 5 conversatorios que si ustedes ven atrás de su programa, el día de hoy iniciamos con los californianos su historia y tenemos el gusto, y la verdad que es un honor para nosotros, que el doctor David Hayes Bautista, un doctor tan reconocido, que es historiador, nacido en California, profesor de medicina y director del Centro para Salud y Cultura Latina en la Facultad de Medicina de UCLA, es autor del libro el 5 de mayo, An American Tradition, La Nueva California, Latinos from Pioneers to Post-Millennials. Así es que muchísimas gracias, doctor, gracias por la invitación. También a Verónica Castillo Muñoz, muchas gracias por estar aquí, de nuestra colaboración con Huntington Library. Tuvimos la mejor de las referencias y pues te enviaron con nosotros y estamos muy agradecidos. Es historiadora, nació en México, reconocida profesora del Departamento de Historia en UC Santa Bárbara. Es autora de The Other California, Land, Identity and Politics on the Mexican Borderlands, Western Histories. Y bueno, Fabiola García Rubio, que como les dije, empezamos a colaborar juntas el año pasado, pero ha sido de verdad un gran descubrimiento. Fabiola es historiadora, nació en México, autora de La entrada de las tropas estadounidenses a la Ciudad de México en Estados Unidos, ha sido colaboradora de la Enciclopedia of the Mexican-American War, A Political, Social and Military History. Son 3 volúmenes de su obra. Y bueno, vamos a tratar de hacer este intercambio muy ágil. Ya los que me conocen saben que no me gusta mucho la formalidad del protocolo. Lo que quiero es que nos sintamos a gusto para participar, porque el elemento que nos une es que estamos aquí. Aunque, por ejemplo, nosotros estemos de paso, pues estamos en Los Ángeles y queremos entender a la comunidad angelina. Entonces, ese es otro punto que quiero destacar. Este esfuerzo es netamente angelino. No estamos trayendo a nadie de Washington, no estamos trayendo a nadie de la Ciudad de México. Queremos que sea un esfuerzo angelino y que sea una contribución, nuestra parte, para contribuir en el 2021, que se cumplen 500 años del encuentro de 2 culturas, de la conquista. Eso ya iremos platicando. Así es que, bueno, para comenzar le voy a pedir a Fabiola que brevemente nos explique el escudo de la ciudad de Los Ángeles. Les doy la bienvenida, gracias a todas las personas que nos acompañan, y por supuesto para mí es un placer enorme compartir este espacio con todos ustedes. Gracias, Cónsul General, por la confianza, y de verdad gracias a mis colegas con quienes hoy puedo compartir esta tarde. Pues yo les propuse iniciar con este escudo, este emblema de la ciudad de Los Ángeles, porque aparece en toda la documentación oficial, y parecería que uno no repara en ello. Es pues un muy buen ejemplo de cómo una imagen puede sintetizar gran parte de la historia de Los Ángeles, de esta ciudad, y pues nada más, no me quiero detener tanto en la imagen, pero sí quiero recuperar unos 3-4 elementos. El primero, y empiezo de izquierda a derecha, en sentido de las manecillas del reloj, aparece la bandera de las barras y las estrellas con 3 estrellas, haciendo alusión por supuesto al Pacto Federal del 4 de julio de 1776.
y pues cómo la ciudad de Los Ángeles está inserta entonces dentro de este pacto federal. El siguiente recuadro hace alusión a la República de California, que además pues es algo irónico. Es una república que duró 25 días, que inició en Sonoma en plena guerra entre México y Estados Unidos, en plena intervención, y sin embargo es, yo creo que uno de los emblemas más representativos de California. Lo venden en playeras, en gorras, por todos lados aparece la bandera del oso, por la República del Oso. 25 días, nada más. Luego, del lado, en la parte inferior aparecen dos escudos, dos emblemas que hacen alusión al reino de Castilla y al reino de León. De alguna manera, pues para hablar del periodo español, que comienza en el siglo XVI y termina en 1821, una vez que se consuma la independencia. Finalmente, el último de los recuadros hace alusión a la presencia mexicana con un águila que está devorando una serpiente en sus múltiples variantes que le hemos tenido en la bandera de México. Ahí pues está en una de las primeras formas, y alrededor también acompaña un rosario para hacer alusión a las 21 misiones que se fundaron en todo el estado de California. Desde el norte, la última, Sonoma, que además San Francisco, que se funda en 1823, es decir, ya incluso después de la independencia, y desde luego la primera, la de San Diego. Y pues, con eso empezamos, si quieren. Muchísimas gracias, Fabiola. Doctor, le preguntaría, bueno, que nos dijera por qué fueron 25 días de esa república, y luego si podemos pasar ya a la fundación propiamente de Los Ángeles. De hecho, California jamás fue república. No había ni constitución, ni ciudadanos, ni oficiales electos, ni reconocimiento por ningún otro gobierno. Así que es una mentira. Hay que quitarlo de República de California. Eran piratas bajo los órdenes de Fremont. Así que discrepo mucho cada vez que... Y de hecho, en la Convención Constitucional de California de 1849, los latinos estaban muy disgustados con esa bandera, y Vallejo propuso que se cambiara a un vaquero lazando el oso. Y por un voto falló. Así que en un futuro día quiero otra iniciativa, que volvamos a la bandera que propuso Vallejo, con un vaquero californiano lazando al oso. ¿Nos podrías comentar entonces? Ahí vemos que son los españoles los que hacen diversas exploraciones a lo largo de el Alta California, como se conocía, y entonces, bueno, creo que primero en la Bahía de Monterrey, y después poco a poco dijeron, bueno, debe haber algo más, y entonces el pueblo de Los Ángeles. Pero cuéntanos un poquito de la fundación. Pues la fundación de Los Ángeles, de California, hay que entender que en 1542, cuando hizo Cabrillo su viaje por California, salió de Acajutla, El Salvador, y los tripulantes de su buque eran indios, pipiles, hablando un dialecto de náhuatl, primos de nosotros ahí en México. Así que desde un principio ya tenemos mucha relación, no solo con México, sino con toda América Latina. Sin embargo, después de la guerra entre Francia y Gran Bretaña, de 1759, el Reino Unido se apoderó de Canadá. Los rusos pues pusieron su ojo en la costa del Pacífico, y entonces la corona quiso poner una presencia aquí en Alta California para poder reclamar, pues este terreno es del Virreinato de Nueva España. Por eso ordenó expediciones militares al principio, que eran compuestos en su gran mayoría. Sí había uno que otro español dirigiendo bajo las reformas borbónicas. Cada vez más los españoles iban reclamando los puestos altos, pero los soldados, los arrieros, los muleros, y luego la gente civil que venía, y por ejemplo los que venían en 1781 para fundar Los Ángeles, eran mexicanos
del norte de México, de Sinaloa, Sonora, la otra California, por favor. Sí. Y eran, en términos de hoy, indios, negros, mestizos, mulatos, manilos de Asia, y aquí en la fundación de Los Ángeles, 2 disque españoles, disque, porque, y por supuesto casados con indias, así que sus hijos mestizos. Exacto. Bueno, y ahí sí quiero, hace el énfasis en que eran mexicanos y que había negros y demás, pero esos mexicanos de los que estamos hablando realmente son mestizos. Así es. A ver, Verónica. Son mestizos y como habló el doctor David, venían de Sinaloa, venían de Sonora, de Baja California, algunos de Nayarit, y estaba viendo una lista de los pobladores, por ejemplo, el poblador Manuel Camero, que sirvió como regidor en 1789, él es identificado como mulato en 1789, y él era el regidor de Los Ángeles, bueno, de la Alta California en ese tiempo, viviendo en Los Ángeles, y también José Venegas, que está descrito como indio y que era de Durango. Entonces es importante enfatizar la población mestiza, que después se les llamaba los californios, pero no era española. Entonces es bien importante enfatizar eso. Y a mí me gustaría también agregar en coincidencia con mis colegas que justamente como es gente de estos terrenos septentrionales de la Nueva España, hace que la sociedad sea tan laxa. Esta idea de pureza de raza, esta idea de que tenían que demostrar que eran españoles, la blancura de la piel, eso no existe de origen en Los Ángeles. Desde 1781, cuando llegan estas 44 personas, jamás se busca, se está persiguiendo esta idea de la pureza de raza ni de la blancura de la piel. Es muy laxa desde sus orígenes. ¿Y qué pasaba con los españoles? ¿Por qué llegan en 1769, si ven su línea del tiempo, fundan el pueblo de la Reina de Los Ángeles en el 81, y bueno, empieza la independencia en México? ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿Qué les pasó a los españoles que no pudieron retener este territorio? Porque entiendo que después de la declaración de independencia, o sea, todavía después del 821 hasta el 22 nos enteramos en la Alta California que México ya se había independizado. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, no funciona. Lo más importante es entender que cuando Miguel Hidalgo declaró la independencia de México, de España, casi lo primero que también declaró fue la abolición de la esclavitud en México, y de hecho dio a los amos de esclavos un plazo de 10 días para libertar a sus esclavos o iban a encarcelar a los amos. También decretó la igualdad de razas, o sea, la ley de castas ya también estaba demolida. Y se siguió con la tradición legal ibérica de que las mujeres casadas tenían derechos a su propiedad sí propia, no tenía que compartirlo con su esposo. Así que esos valores constitucionales mexicanos van a jugar un papel muy importante luego al incorporar a Estados Unidos este terreno libre de esclavos, y va a llevarnos luego a la guerra civil, pero ya es más adelante. ¿Y si estaban conscientes en el centro, podríamos decir, de lo que ahora es México, de lo que estaba sucediendo en esta zona, o era como una tierra de nadie? ¿Qué queremos entender ahí? ¿Qué pasaba con nosotros? En general, cuando vemos, por ejemplo, yo lo que he estudiado en lo que se refiere a California, pero también en Texas, ¿verdad?, que se sentían muy distanciados de lo que estaba pasando en México. Entonces, en cierta manera, sí había comunicación, pero en cierta manera ellos tenían como su propio, como ese norteño identity, como esa identidad norteña, que se ve, por ejemplo, en Texas, pero también aquí, como los californios, que tienen su propia identidad. Y eso es importante enfatizar también. Fabiola. Sí, tienen su propia identidad, pero además están vinculados económicamente con el medio oeste estadounidense. Es decir, económicamente no hay un vínculo directo con la Ciudad de México,
ni en tiempos de la Nueva España, ni después de la independencia, después de 1821. Y también, pues nada más me voy a regresar tantito para que quede clara esta idea. También habría que pensar la diferencia en los conceptos de posesión de la tierra para la herencia española y después mexicana, y por otro lado la herencia estadounidense. Esta idea, empiezo nada más rápido con los estadounidenses, que es muy pragmática, que un terreno no puede estar sin un usufructo, un terreno no puede estar parado nada más y ser formar parte de un bien que no esté generando una riqueza. En contraste, para estos principios españoles que después los mexicanos los heredamos, tiene que ver con una idea totalmente diferente. Una tierra no necesariamente tiene que ser productiva, una tierra puede ser un área o una zona que permita la seguridad, que fue como la Nueva España concibió estos territorios septentrionales simplemente como zona de seguridad, y solo una vez que estuvo la amenaza de Rusia, la amenaza de Gran Bretaña, entonces España, Carlos III se lo tomó mucho más en serio para poner énfasis en esta colonización de la Alta California. Ya era tarde, por supuesto. ¿Me permites? Sí, doctor. Sí, podría agregar. Claro. Pero sí había vínculos, muchos con México. Por ejemplo, venía el grupo de colonos del grupo Híjar Padres en 1834-35, que venían, de hecho, principalmente de México y de Guadalajara. Y eran, pues, artesanos, médicos, maestros, etcétera, que había como 500 que llegaron aquí. Antonio Coronel era uno de ellos, y luego va a ser alcalde de Los Ángeles en los años 60-70. Había teatros que venían, había intercambio de periódicos, etcétera, etcétera. Así que había un conocimiento de lo que estaba sucediendo en México, pero sí se estaba formando pues su patria chica, como los jaliscienses, como los jarochos, pues los californios, pero todos mexicanos. Así es. Creo que ya sirve este micrófono. ¿Y qué despertó el apetito de los estadounidenses por la Alta California? O sea, sí fueron tiempos muy complicados, turbulentos, porque bueno, la independencia de México, pero tampoco México como gobierno tenía la capacidad de tener una jurisdicción o ejercer una jurisdicción en la Alta California, porque no tenía ni los pobladores ni los medios para hacerlo. Y entonces despierta el apetito de los estadounidenses. ¿Qué fue lo que lo detonó? Pues, en mi opinión, porque hay varias opiniones, fue el deseo de los estados esclavos engrandecer el territorio de esclavitud. Había el compromiso de Missouri en 1823, donde había un empate entre los estados libres y esclavos, y tenían que entrar un estado esclavo con un estado libre para que hubiera empate en el Senado. Pero querían engrandecer el territorio, querían tener más estados esclavistas. Ahí está México. Y poblados por negros e indios y mestizos y mulatos, no blancos. Luego Texas se declara independiente, y la causa en parte fue que querían mantener la esclavitud, y Santana les dijo que no, por lo del Álamo, etc. Texas se declara república y impone toda la ley negra y la ley de esclavitud en la República Tejana. Así que es por la esclavitud. Quiero también incluir, esa es una de las preguntas que hacen mis estudiantes cuando estamos hablando sobre la historia. No, pero sí hay varias opiniones. Entonces, cuando vemos el mapa, les digo, ¿por qué California? ¿Por qué la Alta California? Y bueno, una de las razones que también les digo es de que es más, o sea, que la parte de tener acceso a los dos océanos, ¿verdad? El Atlántico, pero también el Pacífico, es también estar cerca de tener acceso al mercado de China. Entonces, acceso a los dos océanos, hay expansión, pero también que económicamente tenía sentido. Es tener ese mercado, abrir ese mercado, estar más cerca, tener acceso al mercado asiático, en China. Y también a mí me gustaría agregar, me voy a ir también un poco para atrás. 1803, Estados Unidos compra la Luisiana. Sí. Finalmente es la primera compra de territorio que hace Estados Unidos en 1803. 1819, mediante el Tratado Transcontinental o Adams-Onís
o de 1819, también adquiere la Florida, las dos Floridas, la occidental y la oriental. Así que finalmente Estados Unidos, también habría que pensar que en estas primeras décadas del siglo XIX ya está teniendo una revolución en el mercado, una transformación económica, se está pasando de una producción artesanal a una producción mucho más sistematizada, hay una infraestructura económica que se está desarrollando, el telégrafo, los propios periódicos, es la época del penny press, de estas prensas que son muy baratas, y entonces eso hace que los periódicos sean muy baratos, que la gente además esté alfabetizada, los lea, que esté realmente enterada de lo que está pasando. Y por otro lado, también en esta búsqueda de este mercado asiático, hay muchos otros negocios importantes. Uno, la especulación de las tierras, que es uno de los grandes negocios, pero que no se dice en la historia de Estados Unidos, que lo estaremos viendo durante todo el siglo XIX. Y las tierras despobladas de México se convierten en eso, ¿no? Texas, Nuevo México y Alta California. Ahora les quiero hacer una pregunta un poco provocadora. Fuimos, Fabiola y yo, a la exhibición que está en el Museo de Historia Natural sobre la historia de Los Ángeles. Y captó mi atención que cuando hablan de los españoles, dicen disruption o una irrupción de los españoles en contra de los indígenas. Y cuando hablan de los estadounidenses, cuando entran a Alta California, es como la ocupación. Entonces, los términos son importantes. Pues hay que entender que California era como el último vínculo de colonización que venía desde México hacia el norte. Y casi siempre había entre los que llegaban, por ejemplo, a Texas, Nuevo México, habían indios, tlaxcaltecas, otomí, etc. O sea, era parte de la expansión, sobre todo impulsada por la minería. Así que por eso llegaron aquí a California. Sí había 2 o 3 españoles. Lo que trajeron la sociedad occidental, o su experiencia de la sociedad occidental, era la gente más humilde, hasta la gente indígena de México, negra, etcétera, etcétera. De hecho, el alcalde de Los Ángeles, en 1794, era un poblano, un nahuatlato, o sea, hablaba náhuatl, se vino acá, se casó con una india tongavit y tuvieron hijos, pues indígenas mexicanos, indígenas de California. Así que fue otra, porque hay que ver la sociedad civil que se llegó aquí a través de esas gentes humildes del norte de México. Sí, pero a lo que me refiero es que cuando hablamos de España son los conquistadores, son los que llegaron, los que arrasan, los que mataron, los que hicieron, ¿no? Y por eso dicen, vinieron a hacer una disrupción en la vida de los indígenas, de los indios que estaban en California. Y cuando es Estados Unidos es simplemente una ocupación, ¿no? Es como algo muy amable, muy light. No sé qué opinas. Así es. Entonces es la manera en cómo se interpreta la historia oficial, ¿no? Me imagino que lo que estamos viendo es como cómo se interpreta la historia oficial de Los Ángeles. Y eso es lo que cuando me encanta hablar con mis estudiantes, tener esas conversaciones. Porque les digo, ok, esta es la historia oficial de las misiones que ustedes hicieron en el 4º año, y cuando, la paqueta que hacen el edificio, y es como una romantización de las misiones, y también yo he ido a tomar el tour a diferentes misiones, y no hay, a veces, casi la mayoría de los casos, no se habla sobre la etapa nacional mexicana. No. O sea, eso no existe. No, lo borran. Se borra. Entonces, para mí es eso, o sea, cuando hablo con mis estudiantes, cuando enseño esta clase de historia de México americanos, enfatizo eso, o sea, cuál es la historia oficial y cuál es la interpretación de otra perspectiva de lo que pasó en California, especialmente las experiencias de mexicanos y mexicoamericanos en este país. ¿Puedo agregar una anécdota que implica tu plantel de Santa Bárbara? Sí. Cuando Rudy Acuña estaba demandando a UC Santa Bárbara porque le negaron su cátedra en historia. De hecho, un historiador de ahí dijo, ¿pero para qué queremos estudiar México? Tan solo duró ese periodo 25 años, ¿no fue nada?
Entonces yo le pregunto, la guerra civil, la confederación, ¿cuánto duró? 4 años. Entonces, ¿para qué toda la historia? Entonces debemos, de hecho, gastar 4 veces más tiempo explorando las historias de California mexicana que la Confederación de Esclavos. Muy bien, Fabiola. Yo quiero agregar a esto, no hay que olvidar el destino manifiesto. Esta idea, este artículo que se publica en una revista en Nueva York, noviembre de 1845, firmado por John O'Sullivan, aunque parece que no necesariamente fue John O'Sullivan, sino que fue J. McManus, pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué fue lo que hizo John O'Sullivan en ese artículo? Le puso un nombre a esta idea de los estadounidenses de tener la misión civilizadora, como tú lo acabas de decir muy bien, cónsul general, esta misión civilizadora a todos aquellos pueblos que consideraban atrasados, ¿no? Y estoy poniéndolo entre comillas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que un pueblo considera que está en un nivel superior, entonces nadie le va a llegar a este nivel. Siempre los va a ver hacia abajo, va a ver con un sentido de inferioridad al resto de los pueblos. Y lo que hace John O'Sullivan, entre otras cosas, es darle nombre a un sentimiento que yo también les decía a mis alumnos siempre, está en el ambiente, es como un fermento. Yo les decía, es como un yogur, como los búlgaros. Es un fermento que estuvo ahí años, siglos, la prensa, la comunidad, ¿no? La gente estaba convencida verdaderamente de que eran superiores a los mexicanos. Por eso, entonces, en Becoming Los Ángeles se habla de esta irrupción de los mexicanos y esta presencia de los estadounidenses. Así es. Y es interesante también en nuestras conversaciones, no sé si vieron que aquí en Los Ángeles un show muy famoso de John Leguizamo, que es Latin History for Morons, no sé si alguien lo vio, pero bueno, lo que hace John Leguizamo en esta historia es tomar fragmentos, ¿no?, de toda la historia y acomodarla a su interpretación histórica, porque hay muchas falsedades, pero cada quien la acomoda como quiere y resulta que es muy gracioso, pero hay muchas imprecisiones. Algunas son correctas, pero otras no. Y lo que está alimentando a la comunidad angelina o lo que se está distribuyendo es una historia latina interpretada por una persona. Y entonces es muy importante, y por eso estamos haciendo este conversatorio y los estamos invitando a ustedes, y ahorita les voy a ceder la palabra para que puedan participar, es que para mí es muy importante que la historia es ponernos en los zapatos de esas personas en ese momento. Es un contexto histórico completamente distinto al que estamos viviendo nosotros y lo queremos ver con los ojos del siglo XXI. Y eso no es posible. Nosotros podemos hablar, es que no había derechos humanos, la violación de los derechos humanos, llegaron y conquistaron y solamente querían saquear. Esa era la lógica que operaba en ese entonces. No es que eran unos más buenos y unos más malos, simplemente era sobrevivir. Entonces sí es muy importante que cada uno de nosotros hagamos una interpretación de lo que queremos de la historia y de lo que queremos entender y del mensaje que nosotros queremos dar, pero que sí tenga los hechos que son realmente verdaderos, ¿no? No inventados. Eso sí es muy importante. Bueno, entonces ya estamos con Estados Unidos en la Alta California y el otro día un compañero que le gusta comer mucho me dice, cónsul, vamos a comernos unos tacos a Sonora Town. Y dice, ¿y por qué será Sonora Town? Bueno, no, ganó la ignorancia como 20 casillas hasta que vamos a la historia y vemos qué es Sonora Town, qué es lo que significa. Bueno, lo que sucedió en 1848 es lo que llamo yo, pues yo lo llamo, el Big Bang latino. 10 días que cambiaron el mundo hispanoparlante, no tan solo en California, sino en toda América del Norte y del Sur. 24 de enero de 1848 se descubre el oro, lo que desata una ola tremenda de inmigración de México, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, hasta Brasil y España, que nunca se trata en la historia de Estados Unidos. Yo he hecho el estudio demográfico, de hecho se multiplicó
la población hispanoparlante de 10,000 a 100,000 en una década. Y en la historia nunca se menciona. Venían de todos los países. 10 días después, el 2 de febrero, entra en vigor el Tratado de Guadalupe Hidalgo y de repente Estados Unidos se apodera de todo California. Los latinos, incluso el alcalde de Los Ángeles, José Antonio Carrillo, fueron a la Convención Constitucional. Se consideraban americanos, tan americanos como los norteamericanos, y por supuesto los norteamericanos decían, no, pero usted, hay 2 indios, aquí hay un negro, ¿cómo que son iguales a nosotros? Porque ya se había cristalizado la narrativa racial de Estados Unidos. Querían imponerla en la Constitución de California, que iba a limitar el sufragio, el voto, a hombres blancos. Y de repente los alcaldes, el gobernador no iban a poder ni votar, pero lo contestaron. Y de hecho exigieron, explíqueme por favor, ¿qué es un hombre blanco? ¿Qué lo hace? No lo podían explicar, como hoy en día. Lo único que podían decir es, pues, todos los estados en su constitución limitan el sufragio al hombre blanco. Pero, entonces, explícanos, en el día de sufragio, ¿quién iba a decidir quién puede votar y no? Y de hecho, Pío Pico, que construyó la casa Pico House ahí en el centro, que era de origen africano, su abuela en el censo de 1790 era mulata y sus tíos todos mulatos, pudo votar y pudo retener propiedades, por eso construyó el Pico House. Los indios podían votar por una enmienda específica que puso José de la Guerra. Sin embargo, después de la Constitución, y además seguimos con la abolición de esclavitud, seguimos con que las mujeres casadas tenían derechos y entramos como estado bilingüe. La entrada de un estado libre sin un estado esclavista, según el compromiso de Missouri, lleva a la guerra civil. ¿Quieren comentar algo? Sí, yo sí. Ya que estamos en la guerra, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firma el 2 de febrero de 1848 en la Villa de Guadalupe, en el Valle de México, en el artículo 8 establecía que todos aquellos habitantes que estaban en Nuevo México y Alta California tenían la libre voluntad de decidir si querían permanecer en los que ahora iba a ser territorio estadounidense, y ahí entonces serían respetados sus títulos de propiedad y por supuesto sus derechos, o si por el contrario querían regresar a México. La mayor parte de la gente optó por quedarse aquí. Lo lamentable es que pocos años después, bueno, y ni siquiera años, a los meses, y que tiene que ver con lo que decía el profesor David Hayes Bautista, con este descubrimiento de los yacimientos de oro y la cantidad de gente que llega a California, los títulos de propiedad no son respetados. Se ponen toda serie de pretextos, desde que no están bien establecidos los límites, que están en español, o que no son claros, que no es exactamente el nombre que es de la persona. Todo tipo de pretextos se ponen para no respetar los títulos de propiedad de los otrora mexicanos. Verónica. Sí. Sí, y ahí es donde se ve que muchos californios, personas que tenían propiedades, pierden gran parte de sus propiedades en litigios, en demandas, contrademandas. Ahí es donde se ve la disminución de tierras, ¿right? Cuando los californios empiezan a perder sus propiedades en este tiempo. Bueno, aquí con esto. Pero entonces, bueno, ya tenemos ya es parte de Estados Unidos, California. ¿Y cómo van interactuando los americanos europeos con ya los americanos mexicanos o de origen mexicano? Bueno, a partir del Big Bang latino de 1848, lo que sucedió es que ya había una sociedad civil aquí en California que era un variante regional de la sociedad civil mexicana, identidad, cultura, etc., con aparato del Estado que más o menos apoyaba al grado que pudo
esa sociedad civil. De repente se descubre el oro, llegan dieces de miles más de la sociedad civil de México aquí, pero se cambian las instituciones del Estado a un Estado hostil de Estados Unidos. Ahora hay que entender, en aquel entonces había dos tipos de ciudadanía que les prometió en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, van a tener todos los derechos de ciudadanos. Había ciudadanía a nivel federal, que también gozaban los esclavos, sin derechos, pero sí eran ciudadanos. Mujeres también, sin derechos, pero son ciudadanos indios. Pero el sufragio fue parte del nivel estatal. Y eso no se menciona en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y por eso tanta contención en la Convención Constitucional. Así que con el Estado hostil, casi el primer acto de legislatura era el impuesto sobre los mineros hispanoparlantes, luego las leyes de terrenos, 1854, la ley de los grasientos, los llamaban greasers, que de hecho definía legalmente los mexicanos, o ahora latinos, como los hijos de españoles e indios no blancos, no tienen derecho. Luego el fallo de Dred Scott, y entonces Manuel Domínguez, un firmante de la Constitución, le negaba dar testimonio en la corte contra un hombre blanco por su ascendencia indígena. Vive el Estado hostil, pero sigue la sociedad civil latina, pero cambia de ser un variante de la sociedad mexicana a algo nuevo. La sociedad bilingüe, bicultural de latinos de Estados Unidos, la que gozamos todos aquí hoy, esta noche. ¿Quieren comentar algo o continuamos? A mí me gustaría comentar, tal vez lanzar un comentario también provocativo. En Estados Unidos no se estudia la intervención militar que tuvieron en México. Es más, se llama la guerra... Invasión. Invasión es una intervención militar, pero eso no se estudia. Incluso los propios historiadores lo conocen como la guerra olvidada. ¿Por qué? Porque fue de 1846 a 1848, y como también ya nos estábamos acercando a la guerra civil, aunque sean estos 4 o 5 años, parecería que absorbe la mayor parte de la atención de la historiografía estadounidense y de la historia estadounidense. Y aquí lo que quiero decir es que para los estadounidenses, una vez que se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo y entonces adquiere Nuevo México y Alta California, y acuérdense que Texas había incorporado en diciembre de 1845 mediante una resolución conjunta, los últimos minutos de John Tyler, del presidente saliente, y cuando adquieren esos territorios, ellos están convencidos de que han ganado la guerra, ¿no? De que verdaderamente ellos están confirmando este sentido de superioridad, están confirmando este expansionismo, que son realmente aquel pueblo que puede dominar el continente americano. Sin embargo, les sale caro. ¿Y por qué les sale caro? Porque justamente hay un desequilibrio en el Congreso que tiene que ver, sí, con los esclavos, pero también con el destino de los impuestos, con el modo además también en que se recaudaban estos impuestos. Y toda una serie de debates que serían pues, también muy complejos explicarlos aquí, y que eso les sale tan caro que a finales de 1860 comienzan una guerra civil, que además pone en duda, y que para mí eso es algo muy grave, el pacto federal con el que se habían formado el 4 de julio de 1776. Y por eso es tan complicada esa guerra civil. Por eso es tan complicado que una vez que se termine esa guerra civil, los antiguos estados confederados vuelvan a la Unión, y en qué condiciones además vuelven a la Unión, ¿no? ¿Cómo los castigan? ¿Cómo además parecería que es un momento de venganza? Y quería decir eso. Otra cosa que yo también quiero enfatizar es que motiven a los estudiantes, a todos los motivo a que tomen clases de historia mexicoamericana. Porque les digo a mis estudiantes, cuando toman clases en general el survey de Estados Unidos, esto no se menciona. Entonces es bien importante para los estudiantes, para nosotros, saber esta historia. Es súper importante. Entonces
muchos de mis estudiantes me dicen, es que yo he tomado varias clases de historia de Estados Unidos y esto nunca se menciona. Entonces digo, exactamente, entonces yo los invito a que tomen clases de historia mexicoamericana porque enfatizamos esto, estudiamos más a fondo y es bien importante saber esta historia. Y bueno, ahora que estamos hablando de invasiones o intervenciones militares, pues para México el siglo XIX estuvo marcado por muchísimas intervenciones militares, por invasiones, pero hay una muy que incluso tú escribiste. ¿Puedes platicar un poquito por qué se empezó a festejar el 5 de mayo acá? Ok, brevemente, por haber sido parte de México, pues aquí se respaldaba la abolición de esclavitud, igualdad de razas. Y no tan solo México, casi todos los países latinoamericanos, a hacerse independientes de España, declararon la abolición de esclavitud e igualdad de razas, también así. Son ideas muy latinas, esas ideas de libertad. Entonces sí, los años 50, la época de la fiebre de oro era muy amargo para latinos, pero creció la población por factor de 10. Ya entrando la guerra civil, a pesar de todo eso, cuando comenzó la guerra civil, los latinos de California sobre todo y también Nuevo México apoyaban a Lincoln, porque Lincoln también apoyaba abolición de esclavitud e igualdad de razas. No tanto al principio, pero en fin llegó ahí. Contra los esclavistas que querían mantener esclavitud y supremacía blanca. Así que para ellos es muy importante la guerra civil. Luego pierde Lincoln, casi los primeros 2 años, batalla tras batalla. Los esclavistas pues tienen mucha suerte. Se expande la Confederación de Texas, se apoderan de Nuevo México, se apoderan de Arizona, están en el río Colorado, querían llegar hasta el puerto de Los Ángeles para sernos parte de la Confederación de Estados Esclavistas. Así que para los latinos, mestizos, mulatos, eso sí fue importantísimo. Y cuando parecía que las cosas no podían ponerse peor, sí se empeoraron con la llegada de la Alianza Triple. Luego se van los ingleses y españoles, llega Francia. La bandera de Francia jamás retrocede. Y todo eso. Y entonces, con la idea de una vez impuesto, por supuesto, Maximiliano, que él podría hacer un arreglo con los Estados Confederados, ayudarles de alguna forma, sino reconocerlos de plano. Por eso, de repente, les importó mucho a los latinos aquí lo que sucedió en México. Habían como 5 periódicos en español publicándose en esos tiempos aquí en California. Así estaban al tanto con todo lo que sucedía en la guerra contra los esclavistas como contra los franceses. Lincoln sigue perdiendo batalla tras batalla. Van a llegar pronto los franceses a México, pero en la mañana del 5 de mayo tenían que pasar por Puebla. Y todos sabemos esa historia. 3 semanas después, el 21 de mayo de 1862, llega aquí a California la noticia de los sucesos en Puebla y hubo una erupción espontánea de gozo y alegría, porque a cambio de lo que estaba pasando en el este, ganamos nosotros nuestra batalla, indudablemente. Una victoria rotunda por abolición de esclavitud y por igualdad de razas, así lo veían. Inmediatamente los latinos aquí se organizaron en la primera red de organizaciones políticas, las Juntas Patrióticas Mexicanas, que también implicaron a colombianos, chilenos, argentinos, etc. Eran miembros. Había 129 juntas aquí en California, se juntaban cada mes, se recaudaban fondos para mandárselo a Juárez, y cada mes había 2 o 3 discursos. Cada discurso señalaba el éxito del 5 de mayo y al año, en un año, mientras el sitio de Puebla, la segunda batalla de Puebla, aquí en Los Ángeles, había de hecho desfiles conmemorando el primer aniversario de la victoria de la batalla de Puebla. Para muchos latinos era una guerra con 2 frentes, frente contra los esclavistas, frente contra los franceses. De hecho, el general Vallejo tenía 2 hijos, Platón, que era cirujano para el ejército
de Abraham Lincoln en el este, y el otro Uladislao, que fue a México, era capitán en el ejército mexicano. Así que una guerra, dos frentes. Por eso importó tanto lo del 5 de mayo acá. Muy importante, muy interesante. Y bueno, no puedo dejar de mencionar que ya a fines del siglo XIX, México estableció una agencia comercial, que es como inició el origen de este consulado general, que a través del tiempo ya había, como usted mencionó, doctor, pues fue creciendo la comunidad mexicana, las oportunidades, se identificaron primero las oportunidades comerciales, y a partir de ahí, bueno, pues se transformó se erigió en un consulado de carrera y después ya en un consulado general. El tema es que este consulado ya tiene 133 años en Los Ángeles de proteger y de asistir a los mexicanos. Por eso cuando dicen, ¿y qué piensan hacer los consulados mexicanos? Bueno, pues no es una ocurrencia. Ya son más de 100 años de trabajar por los mexicanos y por México. Y a mí me gustaría agregar que cuando se crea esta primera agencia comercial en 1886, de origen, en las primeras comunicaciones se está hablando de cómo hay una gran concentración de mexicanos que viven alrededor de Los Ángeles y en Los Ángeles que necesitan protección del gobierno mexicano. Eso está ahí clarísimo desde sus orígenes. En 1943 es cuando se eleva la categoría del consulado general, y en 1940, y eso yo creo que no hay que tampoco dejar de mencionarlo, el embajador de México en Washington, Francisco Castillo Nájera, presenta y es duro con esas declaraciones que hace, se enfrenta con el secretario de Estado, con Hall, a quien después en el 45 le van a dar el Premio Nobel de la Paz. Se enfrenta y le dice claramente que no está de acuerdo con la discriminación que están teniendo los mexicanos en California, y habla claramente de Azusa. Dice que no los dejan usar la alberca de Azusa y que tampoco además los dejan ir al teatro en Azusa, simplemente porque saben que son mexicanos, por el color de la piel, por la lengua. Y ahí el gobierno mexicano, con el embajador en Washington, es firme y tiene esta no confrontación, pero sí deja claro que no se les puede maltratar a los mexicanos, y algo que era muy local, que hablaba de Azusa, de esta discriminación en Azusa, se eleva a un plano internacional. Sí, y así vemos cómo esta discriminación son como olas, ¿no? Ha tenido México, los mexicanos, una presencia, las cuales se les reconoce y de repente los discriminan y de repente se segregan y después sí se les reconoce. Y bueno, después de los 40 damos un salto mayúsculo y estamos en el 94 con Pete Wilson, que también la proposición 187, que quería negar servicios a los migrantes de salud, de educación. Y ahora estamos en una ciudad santuario, en un estado santuario. Entonces, ya tenemos que concluir, porque vamos a pedirles a ustedes que participen. No sé si quieran decir algunas últimas palabras, Verónica. Sí. Antes de pasar a las preguntas y respuestas. Sí, y más bien podemos hablar más sobre esto en el conversatorio ahora que sigue. Quiero también enfatizar que las deportaciones masivas de 1929. Es importante recalcar esto porque pasó en Los Ángeles. Muchos mexicanos y mexicoamericanos fueron deportados de aquí de Union Station, ¿verdad? Entonces espero que tengamos la oportunidad de hablar sobre esto, que afectó a la ciudad de Los Ángeles, a muchos mexicanos y mexicoamericanos en este periodo de 1929 a 1938 o 39. Yo quiero recuperar una frase y la quiero leer antes de que podamos platicar con todos los asistentes. Que me parece que es muy reveladora. Es de Ignacio Ramírez, el nigromante, periodista liberal, que fue uno de los 15 autores de este libro, Apuntes para la historia de la guerra entre México y Estados Unidos, junto a Guillermo Prieto, en fin, junto a un grupo de liberales. Y además, pues yo creo que tuvo muy claro qué era lo que estaba pasando con los territorios del norte, y con eso quiero cerrar esta primera parte.
cuando él escribió: en un par de siglos, México recuperará esos territorios. Se estaba refiriendo a Texas, a Nuevo México y a California. Entonces, en un par de siglos, México recuperará esos territorios y también lo logrará por un problema demográfico, esta vez a la inversa. Serán tantos los mexicanos en la Alta California, Texas y territorios anexos que sin violencia ni guerra, pero sí legalmente y mediante un movimiento público, lograrán su reincorporación tácita. Serán tantos los nuestros que difícilmente podrán confinarlo a todos. 2 siglos en la vida de una nación es un instante. Mexicanos, paciencia, paciencia y a procrear. Abrimos el micrófono. ¿Les puedes pasar el micrófono para quienes quieran participar, por favor? Buenas tardes. Los Buenas primeros tardes. serán los últimos, ¿no? Primero. Muchas gracias por hacer este evento. Gracias al cónsul, al maestro. Es como un comentario, es parte de mi tesis de historia para mi maestría, es lo que acaban de mencionar, la presencia de los mexicanos en Estados Unidos, aunque antes de 1821 todavía no se conocía una nacionalidad como mexicana, pero sí, desde 1750 ya se veía esa mezcla que mencionan ustedes, que son las castas, y ya se veía esa presencia mexicana. Y después de que se pierde la guerra del 48, hay 20, 30 años que todavía los rancheros siguen dominando, la inmigración que usted mencionó de sudamericanos. Entonces nuestra historia abarca, en vez de cuando van a la escuela sus niños, yo estudio historia por mis niños, es decir, son 20 años de historia, son como 100 años de presencia de la cultura mexicana en México, y es necesario que se cambie la narrativa para nuestras generaciones, porque en las escuelas todavía siguen enseñando lo mismo. Entonces es necesario que se cambie esa narrativa. Y segunda propuesta, también pienso que es necesario, porque la migración ha cambiado, de que se cambie el término latino hispano, porque los mexicanos, como se mencionó, son indios, mestizos, y a veces no tienen nada que ver con los europeos. Entonces, no sé si, especialmente ahorita hay mucha inmigración del centro de México, de Oaxaca, de Guerrero, y no se sienten hispanos. Entonces, mi propuesta siempre ha sido traer ese cambio de narrativa, de decir, ya no tanto hispano, porque muchos mexicanos no nos identificamos como hispanos. Precisamente es parte de mi tesis de México, en aquella época era criollos, que son blancos descendientes de españoles, y el resto, y nacimos como un país dividido. Entonces, esa es mi propuesta. Bueno, pues te invitamos al próximo conversatorio, que precisamente va a hablar de españoles y mexicanos. Va a estar muy interesante. Manuel Aguilar aquí va a ser uno de los ponentes. ¿Alguien más? Muchas gracias. Hello. Gracias, y muy interesante todas las presentaciones. Se le olvidó el detalle de que el general de 5 de mayo fue un tejano. Y gracias a Dios. Pero mi pregunta es sobre el lado oscuro, que no hemos hablado aquí, de, por ejemplo, después de la secularización de las misiones en California, los que aprovecharon fueron los californios, como Pío Pico, y dejaron indefensos a muchos de los indígenas que dependían de las misiones. Y también, por el transcurso de los años, la discriminación racial entre los mexicoamericanos, y, por ejemplo, la lucha que Laura Gómez ha trabajado, la búsqueda de una categoría blanca en el censo oficial de Caucasian. Quiere decir que hay dentro de nosotros un autodesprecio que se muestra hasta hoy día cuando discriminamos contra los oaxaqueños y los demás que llegan. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí,
quiero comentar tantito. Yo, leyendo los periódicos publicados aquí en California a partir de 1851, quise saber, los que leían periódicos en español, cómo se denominaban. Había como 10,000 antes ciudadanos mexicanos, luego 30, 40,000 inmigrantes de México, Centroamérica, Sudamérica, etc. Y lo interesante es que los términos que utilizaban ellos en aquella época, utilizaban palabras como latino, raza latina, hispanoamericana. Y de hecho, cada palabra, cholo, también utilizaban. Cada palabra que utilizamos hoy, con la excepción de chicano, no he podido encontrar esa palabra en aquella época, pero todos los términos que utilizamos hoy, que peleamos, que cuál, que no hispano, que no latino, que este, que el otro, también tenían esas discusiones en aquella época. Pero pienso yo que de hecho de raza somos indo, afro, oriento, ibero-americano. Correcto, estoy de acuerdo con eso. ¿Alguien más? Creo que Javier quería. Sí. Bueno, jugando un poquito al abogado del diablo, si mal no recuerdo, poco en el periodo entre la guerra entre México y Estados Unidos, la economía, el tamaño de la economía de las 13 colonias y México, creo que México era hasta un poquito más grande, ¿no? Entonces, ¿por qué no pasó al revés? ¿Por qué nosotros no invadimos allá? ¿Por qué no construimos un manifiesto, un destino manifiesto a favor de nuestra colectividad, identidad colectiva? ¿Qué pasó con el liderazgo de los californios? Será como que la Ciudad de México era responsable por lo que pasaba. ¿Y dónde estaba el liderazgo de los californios? ¿Por qué no fueron a buscar apoyos a China, Japón, Europa, donde los hubiera? Algo ahí que a mí no me cuadra. Jugarle al abogado del diablo. A ver, Javier. Pues son múltiples factores, Javier. Son dos herencias diferentes, ¿no? Las que dan origen a las 13 colonias. Ese equipaje cultural que llevaban cargando los colonos, los primeros colonos que llegaron a Virginia y que pues, después se fueron expandiendo hacia el norte y también hacia el sur de la propia Virginia. Y por otro lado, el equipaje cultural que vienen cargando, que llevaban cargando los españoles que llegan a la Nueva España es completamente diferente. Y tampoco habría que olvidar esta rivalidad ideológica que existía entre España e Inglaterra y que además cruza el océano y que se materializa en el norte del continente americano, entre la Nueva España y las 13 colonias, por un lado. Por otro lado, pues, ¿por qué no tenemos ese destino manifiesto nosotros, los mexicanos? En parte por ese legado puritano, en parte porque no tenemos esta idea de predestinación, no tenemos esta idea de misión civilizatoria que sí permeó la mayor parte de los estadounidenses ya después de la independencia en 1776. Eso está ahí, no tenemos esa idea. Y algo que no está de más que mencione, costó mucho trabajo, y eso pues no es un secreto, costó mucho trabajo para España primero y después para México colonizar los territorios septentrionales. Y hay algo que no hemos mencionado, no hubo un aliciente material. ¿Por qué o cómo se explican que de la Ciudad de México pues era fácil que los españoles llegaran al Bajío? Había minas. ¿Por qué llegaron a Zacatecas? Había minas, era un aliciente material. No se habían encontrado entonces minas en las provincias internas, que era lo que correspondía a la Alta California. Entonces ese aliciente material no está. Por eso este pueblo de Los Ángeles, que se funda en 1781, se funda con 44 personas. ¿Cuántas personas estamos aquí? Somos muchas más de esas 44 personas. Entonces habría que pensar las enormes dificultades que tuvieron primero los españoles y cómo los mexicanos también heredamos esas dificultades para poblar estos territorios septentrionales. Y la otra pregunta me perdí, pero si alguien más no me acuerdo.
Pero es El tamaño de curioso las dos esto. economías eran muy similares, incluso México por arriba de... Sí, pero esto antes de la independencia, antes de 1810, está aprobado y bueno, pues muchos viajeros, ahí está Humboldt, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Humboldt? Que cuando llega a la Nueva España, él se da cuenta de la situación privilegiada que tiene la Nueva España, él se da cuenta también de los recursos naturales que tenía la Nueva España y que podía tener un gran potencial, ¿no? Él incluso identifica, igual que lo había hecho Hernán Cortés, que él lo hace en la segunda carta de relación y se le escribe a Carlos V, identifica esta posible unión entre los dos océanos en el istmo de Tehuantepec. Dice que eso puede ser genial comercialmente, eso puede brindar gran fortuna a la Nueva España, y sabe además pues, que ya está también en la Nueva España este fermento independentista. Eso está ahí. ¿Qué pasa? Pues finalmente después de la independencia México tiene un gran debate ideológico y no queda claro en 1810, de 1810 a 1821, cómo se quiere independizar. Si quiere ser un imperio, si quiere ser una república federal, imitando entonces Estados Unidos, si quiere ser una república central, si necesita entonces llamar a un emperador extranjero que venga aquí que vaya a México a gobernarnos, o aquí a México, este suelo mexicano, no queda claro. Ese es el gran debate ideológico en el que México estará durante la primera mitad del siglo XIX, y que eso impedirá que pueda haber un cuidado efectivo de las fronteras, que pueda haber una presencia económica robusta, que la industria mexicana pueda tener un crecimiento. Hay que reconocerlo también, ¿no? Sí tuvimos muchos obstáculos materiales los mexicanos en la primera mitad del siglo XIX. Sí, adelante. Yo creo que hay otros factores que no son ideológicos. Creo que España pierde la guerra con Gran Bretaña en el plano económico. En Gran Bretaña y en otros países europeos se desata la revolución industrial, el capitalismo se fortalece, es agresivo. En los estados del norte, en la guerra civil de Estados Unidos, es eso lo que está en juego también. Es el inicio del capitalismo agresivo en Estados Unidos. El destino manifiesto no es el destino manifiesto de un imperio real, o de estilo medieval o algo así. Es el destino manifiesto de una burguesía naciente en Norteamérica, y que está en la guerra civil peleando contra un esquema esclavista en el sur, desesperado, y que pues, su única forma de expandirse es quitarle territorios a México, porque el esclavismo no puede expandir su producción si no expande con más esclavos y más terrenos su explotación. Entonces la situación de México ahí no puede desligarse de esta situación. La victoria de la gran burguesía en el norte de Estados Unidos, en parte de los 13 estados, es abrumadora. Y ahí la economía está ya encaminándose en un sentido en el que México ya no entra como en esa etapa de acumulación salvaje del capital y de un crecimiento acelerado industrial. México se queda atrás. Y en ese sentido, la economía norteamericana no es simplemente resultado de una creencia en un destino manifiesto, sino toda una dinámica económica que en México no se desata y que genera un desequilibrio importante. ¿Puedo? No sé si Claro. ¿Sí? Sí, en efecto, a ver, nada más para no confundir, para que no caigamos en anacronismos. Esta revolución en el mercado, o esta revolución del mercado, como se conoce en la historiografía estadounidense, más o menos está fechada hacia 1815, de 1815 a 1840, que en efecto hay un gran crecimiento económico. Y en 1846 es cuando invaden el territorio mexicano. 1846, 1848 ya se firma el Tratado de Paz, y ya México, después de 1848, Estados Unidos, el único territorio que compra es Alaska, y que se lo compran los rusos en el 67. Ya después, los otros ajustes que habrá
de frontera, el chamizal, estoy pensando, este problema con Isleta, en fin, estos ajustes que además estaban pues claramente expuestos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, la posibilidad que existía para discutirlos, si los accidentes geográficos, se referían al río, se cambiaban, eso es otro asunto, pero ahí ya Estados Unidos ya no vuelve a invadir México. La Mesilla es una compra de territorio que se hace en el 53, esa sí hay que reconocerla. Antonio López de Santana sí la vende a Estados Unidos y ya, nada más. Sí, adelante. Dos cosas bien pequeñas. Cuando Junípero Serra funda San Diego de Alcalá, ustedes no lo mencionan, es primero que Los Ángeles. Y pues después sigue Los Ángeles. Y la otra es historiadores californianos e intelectuales también aseguran que las Islas Catalinas y las islas que están enfrente a Santa Bárbara no están incluidas en el tratado ese de que firmó Santana con eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no flamea la bandera mexicana ahí? ¿Quiere contestar eso? Con todo lo que quiero a San Diego, pero estábamos concentrando en Los Ángeles. ¿Quién más? Sí, Luis. A mí me gustaría saber el papel de la iglesia aquí en California. Sobre todo, ¿qué papel juega, ¿no? En la ideología de los californios, el hecho de que fueran franciscanos y no otras órdenes las que tuvieron por estos rumbos. Sí me gustaría saber un poco aquí, porque lo histórico, lo palpable son las misiones, ¿no? La estructura económica alrededor de las misiones. Entonces, ¿qué papel jugaron aquí la iglesia? Bueno, yo a veces me he preguntado, ¿qué habría sido si fueran los jesuitas? Si no hubieran sido expulsados. Pero hay que entender, además de la iglesia y de las misiones, había la sociedad civil que también operaba, y además las sociedades indígenas. Y la gran mayoría de los indígenas jamás entraron a una misión. Seguían viviendo su vida. Su vida fue diferente, por supuesto, como por ejemplo con el caballo, pues cambiaron su vida, pero a su modo, con su agencia. Así que hay que entender el conjunto de todo eso. Los indígenas no cristianizados, la sociedad civil y luego las 21 misiones. ¿Quieren decir ustedes algo? Yo quiero adherir algo más también. Y como historiadora, cuando yo estaba escribiendo mi primer libro sobre la historia de Baja California, cuando estuve buscando, por ejemplo, más información sobre los indígenas, especialmente en los archivos, y cuando estuve en el AGN, por ejemplo, decían, lo que pasa es que las misiones no fueron exitosas en Baja California. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es que cuando se construía una misión, los indígenas llegaban, quemaban la misión, entonces no hay archivos, entonces lo que queríamos yo investigar más sobre la historia de los indígenas en Baja California es muy difícil. Esto no es el caso en la Alta California, ¿verdad? Si vas, por ejemplo, a los archivos de Santa Bárbara, en la misión de Santa Bárbara, ahí encuentras mucho sobre la historia de los indígenas misionizados, ¿right? En las misiones de todas las Californias. Entonces, es bien importante lo que hablas, porque lo que dices de qué papel tuvo la religión, o sea, que es una pregunta muy importante, y sugiero que haya un conversatorio específicamente para eso, porque es muy importante lo que estás preguntando. Muchas gracias. Y de verdad que es muy interesante lo que comentó Javier, ¿y por qué no fue así? O lo que tú dijiste, ¿por qué no fueron los jesuitas? Y precisamente ese ejercicio se trata de eso, de conocer la historia y no quedarnos atrapados en si hubiera sido de otra manera. Si hubieran no sido los españoles y hubieran sido los ingleses. Y si hubiéramos sido... Ya, la historia ya fue. Eso es lo que hay. Y sobre eso es lo que queremos construir hacia adelante.
Ya la historia fue, aprendimos, espero, todos, y vamos para adelante. De eso se trata esto, y por eso cuando Javier dice, pero es que ¿por qué? ¿No? Porque es como desesperante decir, es que teníamos todo y podíamos haberlo hecho, pero no fue. Así sucedió, así fue la historia, esos son los datos duros para nosotros, pero pues vamos para adelante. Y otra cosa interesante es, si en aquella época, cuando era un México independiente en ciernes, no podía controlar estos territorios, hoy en día les puedo asegurar que las capitales, y comencé con eso el conversatorio, si se recuerdan, que era un esfuerzo angelino, que no venía nadie de Washington ni de la Ciudad de México, porque todavía es todo un reto que las capitales entiendan las dinámicas de los otros, de la frontera, de la costa oeste, del Midwest, de la costa este, ¿no? Del sur. Entonces, es todo un reto y seguimos con ese reto. Si en esa época era difícil, ¿no? Y ahora continuamos. Sí, Alex. Oh, aquí hay otra. Aquí. Ah, perdón. Gracias. Sí, conseguí eso. Mi nombre es María Ángeles Bautista, tengo un doctorado, no estudio la historia, pero me gustaría preguntarles a ustedes un resumen, por favor. ¿Qué es la narrativa hoy? ¿Qué debía ser nuestra narrativa? Porque ustedes lo hablaron de la narrativa que era tan importante, que es importante. ¿Y cómo podemos cambiar esa narrativa, verdad? Porque toda la historia es muy importante, lo vivimos cada día, ¿no? Practico con mi esposo todo el día. Pero no le contesto. Pero a mí la frustración es de que cuando ustedes vayan a su casa y estén en su comedor, en la cocina, y pueden decir, ¿qué pasó esta noche? Déjame contarte. Tenemos 3 o 5 puntos que podemos resumir todo esto. Estuve yo tomando notas y dije, ok, no hubo los españoles, no son tan importantes, los mexicanos más importantes. El 5 de mayo, el Civil War era bien importante, ok. Y también hay mucha discriminación, sufrimos mucho, ok. Pero piensen, ¿cómo sigue la conversación con sus hijos, con sus nietos? Para poder cambiar esa narrativa es muy difícil en nuestra sociedad, es muy difícil. No, esta historia no está en la escuela, ¿verdad? Eso de las 21 misiones que tienen que ir en el 4º año, lo hacen, pero lo hacen con una historia que no es adecuada, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando regresamos a nuestros hogares? ¿Con quién platicamos? ¿Con los vecinos? ¿Cómo podemos decir todo lo que han dicho? Un parágrafo. Gracias. Muchas gracias. Antes de cederles, no sé si alguien quiere comentar algo. Hay una pregunta del público que nos está viendo en Facebook. Hola, nada más rápidamente para todos estos conversatorios, que son 5, vamos a trabajar en un texto y va a ser un libro que queremos, como les dije, una contribución para el 2021 de Los Ángeles. Perfecto. Bravo. Así es que partiremos de ahí. Maribel Tawas nos pregunta, ¿actualmente hay alguna conmemoración en la ciudad de Los Ángeles que festeje a México o a los mexicanos? Sí. El 5 de mayo, de hecho, que fue en su comienzo un festejo de derechos civiles y lo estamos pues retornando a su comienzo, así que el 3 de mayo en la Plaza de Cultura y Arte tendremos un teatro. Muy bien. Si festejamos la Los Ángeles mexicana. Y posiblemente tengamos, les cuento rápidamente, en Washington desde hace 15 años en Capitol Hill, México manda aguacates y se hace un concurso de guacamole. Entonces ya les dije que siendo Los Ángeles, pues ¿quién es? ¿Cómo es posible que no tengamos un concurso aquí? Así es que vamos a invitar al gobernador, al alcalde, a los legisladores y vamos a hacer un guacamole contest también para festejar ese evento. Aquí Sandra es la...
Y a mí me gustaría agregar, pues, para esta gran pregunta, que creo que a todos nos preocupa, ¿cómo cambiamos nuestra propia narrativa? Algo muy importante es que tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado. En efecto, ya pasó, pudimos haber hecho muchas otras cosas como país, pero fue así, se asume y hay que seguir adelante. Y hay que fortalecernos con información, hay que fortalecernos creando comunidad, fortaleciendo los lazos que nos unen, ver, identificar qué es lo que nos une. Si nos unen este tipo de debates, si nos une la lengua, nos une la comida, nos une el pensamiento, nos une la iglesia, nos une la fe, nos une el lugar, ¿no? Porque estamos viviendo aquí en Los Ángeles, qué es lo que nos une y también identificar qué es lo que nos separa. Y pensar también que aquello que nos separa, pues habría que trabajar en ello. Es multifactorial, pero creo, yo sí estoy convencida que entre todos, reconciliándonos con nuestro pasado, podremos trabajar en nuestro presente y de verdad enfrentar con un mayor poderío y sabiendo además el potencial que tiene la población mexicana, mexicoamericana y latina en general aquí en Los Ángeles, ser mucho más fuertes y tomar mejores decisiones. Sí, otra cosa rapidito que quiero también agregar es eso, o sea, decirles a nuestros hijos, especialmente a nuestros hijos, qué importantes somos los mexicanos para la vida y para, o sea, la vida de Los Ángeles, o sea, el funcionamiento de esta gran ciudad. Los mexicanos, mexicoamericanos, somos la fuerza detrás de esta gran ciudad. Siempre recordar eso, que es importante. Muy bien. Bueno, pues con esto damos por concluido. Ya tenemos... A ver, sí, adelante. Muy breve. En una tónica positiva, creo que la historia de hoy resalta mucho la diversidad cultural, lingüística, racial, de eso que llamamos mexicanos, latinos. Indo, Afro, Oriente, Iberoamericano. Exacto. En ese mismo tono me gustaría decir que tal vez nos falta hoy día reconocer esa diversidad lingüística dentro de esa población, porque si un hispano se va a un juzgado acá o pide ayuda del consulado, hay intérpretes, hay normas, hay certificación. Si un zapoteco, si un mixteco, si un, en fin, sordo que habla lengua de señas mexicana en Los Ángeles, tiene necesidades de interpretación y de representación, no tiene soporte. No, muchísimas gracias. Como les dije, precisamente de esto se trata, de detonar todas estas pues inquietudes, reflexiones, construir la narrativa. Al menos pues ya empezamos, ya vimos el primer paso y vamos a construir con nuestro granito de arena.